Buenas tardes, mi nombre es Víctor Javier González Fajardo y mi proyecto a exponer es manejo integral del cultivo de pimentón desde el semillero hasta la etapa de floración. La finca Mi Esperanza, sector Los Curos, parroquia Lagunillas del municipio Sucre del estado Mérida, Caxicunanún. Capítulo 1. Capítulo 1. El problema. En el estado Mérida posee una gran variedad de tierras dentro de su territorio debido a las condiciones de su relieve y que gracias a la gran cantidad de fuentes hídricas, muchas de ellas poseen características óptimas para el desarrollo de la horticultura, entre las que destacan varias poblaciones como La Venta, en lo que es bailadores, mucuchíes, timotes, entre otros. La agricultura es una actividad que puede generar diversos ingresos importantes si se proyecta adecuadamente la comercialización en el mercado nacional e internacional. En estos órdenes de idea, la presente investigación se enfoca en realizar un estudio sobre el manejo integral del cultivo de pimentón desde la etapa de floración, desde la etapa de fertilización del semillero hasta la etapa de floración en la finca Mi Esperanza, ubicada en el sector Los Curos del municipio Sucre del estado Mérida, donde se observa que la siembra del pimentón Caxicunanún presenta algunos problemas en la fase de floración, como la poca aparición de flores, tallos poco desarrollados, mucha hormiga en el terreno, poco desarrollo de la planta, presentando hojas hojas encrespadas. Presenta frutos con poco tamaño, llevando al investigador a inclinarse que estos cultivos presentan carencia de micro y macronutrientes, además de un manejo inadecuado de plagas, ya que se evidencia como gusano, cogollero y barredor, razón por la cual se deben solucionar la dificultad fisiológica de caída de flor y fruto. En este sentido, se propone un manejo integral para el cultivo de pimentón basado en fertilización con nitrógeno, que permite evitar la caída de flores y frutos, lo que incidirá en un aumento de la producción de pimentones Caxicunanún por hectárea en la finca Mi Esperanza, ubicada en sector Los Curos, parroquia Lagunilla, el municipio Sucre del estado Mérida. Este problema se presenta comúnmente por el mal manejo y aplicación de fertilizantes, desde la etapa de semillero hasta la etapa de floración. Un aspecto importante para la investigación es la revisión del proceso de fertilización, ya que el abono desempeña un papel en la absorción de los micro y macronutrientes, desde la raíz hasta las plántulas para su óptimo desarrollo, por lo que es necesario determinar qué tipo de fertilizante deben ser aplicados, qué contenido de nitrógeno y cuál es la cantidad necesaria que incidirá en el aumento de la aparición de flores y frutos que promueven un desarrollo del cultivo, mejorando el desarrollo de las plantas. En función al problema planteado, se debe responder la siguiente interrogante. Responder la siguiente interrogante de investigación que permitirá sistematizar el problema, cómo diagnosticar los niveles de nitrógeno presentes en el suelo para el cultivo de pimentón Caxicunanún. En la unidad de producción Mi Esperanza, ¿qué tipo de fertilizante podrá mejorar la etapa de floración en el cultivo de pimentón Caxicunanún? ¿Qué técnica de comparación se puede utilizar para el cultivo de pimentón, donde se aplicará fertilizante nitrogenado y el método convencional empleado por los agricultores de la zona, a fin de evaluar sus efectos sobre la planta? Los objetivos de la investigación. El objetivo general: evaluar el manejo integral del cultivo de pimentón desde el semillero hasta la etapa de floración con el uso de fertilizantes nitrogenados.
El objetivo específico, realizar un estudio de suelo para diagnosticar la problemática de la caída de flores y frutos de la etapa de floración en el pimentón Caxicún en la unidad de producción Mi Esperanza, ubicada en el sector Los Curos, la parroquia Lagunilla, municipio Sucre del estado Mérida. Aplicar un abono rico en nitrógeno para suministrar al pimentón Caxicún Anún los nutrientes suficientes para que esa plántula desde el semillero esté lo mejor posible hasta la etapa de floración. Comparar el tipo de abono que se suministra actualmente en el experimental en la etapa del semillero hasta la etapa de floración del cultivo del pimentón Caxicún Anún para diferenciar el desarrollo de las plantas en estas etapas. Justificación. En esta investigación se argumenta en el manejo técnico del uso del nitrógeno en las etapas, ¿verdad? En la etapa de semillero hasta la etapa de floración, en el cultivo de pimentón que hipotéticamente permitirá mejorar el rendimiento de la función del cultivo de pimentón en la finca Mi Esperanza, ubicada en el sector Los Curos, parroquia Lagunilla del municipio de Sucre del estado Mérida, siendo una necesidad en la comunidad y en los productores agrícolas, ya que los rendimientos son muy bajos en los cultivos de pimentón Caxicún Anún, afectando los ingresos económicos y por ende la calidad de vida de los agricultores de la zona. Por esta razón se hace necesario que como futuro ingeniero agrónomo se haga una propuesta integral que permita el manejo del cultivo de pimentón para dar solución a dicha problemática y que la misma sirva para guiar a otros productores con problemas similares en el país. Por este hecho es de vital importancia esta investigación, porque permite mejorar la práctica agronómica en el mejoramiento y rendimiento de la cosecha del cultivo de pimentón. Capítulo 2. En este apartado de la investigación se realizará un estudio documental detallado de la contextualización para el manejo integral del cultivo de pimentón Caxicún Anún, que permite dar al productor la información de manera relevante y concreta para el desarrollo óptimo de este rubro desde la etapa de semillero hasta la etapa de floración. El marco conceptual, el método más común de propagación del pimentón es por medio de plántula. Babrina 2002. En la actualidad, la producción de plántula es realizada por empresas que poseen infraestructura y tecnologías especializadas que permiten el crecimiento homogéneo de las plantas. Sin embargo, muchos agricultores emplean semilleros tradicionales para producir sus plantas, como lo son semilleros tradicionales o convencionales. Durante muchos años en el país, los horticultores hicieron almácigos directamente en el suelo, en lugares cercanos a las viviendas. Por esto se les facilita su manejo y su control. Bandeja para germinación. De esta forma se logra que todas las plántulas dispongan de espacios individuales. Se obtenieron plantas más vigorosas y uniformes, mayor eficiencia en el uso de la tierra, reducción de los costos de producción. Propagación del pimentón. Una plántula de pimentón bien formada y lista para trasplantar debe tener mínimo cuatro hojas verdaderas, con un tamaño promedio entre 10 a 12 centímetros y con el 80% del plug o de pan de tierra cubierta por raíces. La taxología y morfología. Su familia es Solanaceae, planta herbácea perenne, sistema radicular pivotante y profundo, es su tallo principal de crecimiento limitado y erecto. Las hojas son enteras, lampiñadas y lanceoladas. Las flores se presentan solitarias en cada tallo. Fruto baya hueca. Requerimiento climático del cultivo. El pimentón es un cultivo que se desarrolla bien a temperaturas altas. Su fertilización. El abonado debe ser objeto de un cuidado especial, ya que la planta, puesto a que se dispone a una buena
se dispone a un buen sistema y a una buena fertilización del sistema radicular, muy sensible en el exceso de sales, es muy exigente, lo que es NP y K, que es nitrógeno, fósforo y potasio. El marco temporal o marco teórico. El marco temporal o marco teórico, el origen del pimentón se sitúa en América del Sur. En América del Sur, más concretamente en Bolivia y Perú, introducido inicialmente por el área mediterránea. Desde América siguió distribuyéndose por África, India, China, América del Norte y Oceanía. Actualmente su cultivo se encuentra distribuido por todo el mundo. En correspondencia al cultivo de la finca La Esperanza, este rubro lleva aproximadamente 4 años, pero su práctica carece de formación de técnica de manejo del cultivo, lo que ha traído como consecuencia que el productor tenga pérdidas que están relacionadas a plagas, producción, precio de mercadeo y otras. Su riego. Los requerimientos de agua para una producción de cultivo de pimentón está entre 600 y 1250 mm anuales. Los macronutrientes primarios son el nitrógeno. Después del agua viene el nitrógeno. Es el componente más importante en el desarrollo de la planta, dada su abundancia en las principales biomoléculas de la materia viva. El fósforo juega un papel muy importante en la fisiología de las plantas. Es constituyente de muchos compuestos esenciales como lo es el ácido nucleico y azúcares. Enfermedades y plagas detectadas en el cultivo, como las bacterias, las manchas bacterianas, la antracnosis y enfermedades provocadas por hongos. Su germinación. La semilla de pimentón en general carece de lactencias. Por lo tanto, para su germinación necesita oxígeno, temperatura y agua. El crecimiento vegetativo. El pimentón, además de tener una germinación lenta, también presenta una baja tasa de crecimiento, durante el desarrollo de la planta. Floración, inducción a la floración. La inducción a floración se produce por factores internos. y externos de la planta. El factor externo más importante que determina la diferenciación floral es la temperatura, especialmente la nocturna. Fructificación, crecimiento de fruto o maduración. La maduración de los frutos se produce a los 120 y 180 días después del trasplante. Enfermedades de origen fúngico, lo que es el fusario y la antracnosis, plaga, mosca blanca, pulgones, ácaro y minador. Formulación de la hipótesis. Las condiciones nutricionales del terreno y el mal manejo afectan el desarrollo de las plántulas en la actualidad y generan en el cultivo de pimentón de la unidad de producción Mi Esperanza, ubicada en el sector Los Curos de la parroquia Lagunillas del municipio de Sucre, en el estado Mérida. Presenta problemas en la etapa de floración y cuaje del fruto, por lo que se hace necesario aplicar un tratamiento de fertilización con nitrógeno y minerales para una mejor situación de la planta y para una mejor planta, para un mejor cultivo. Sistema de variables. El sistema de variables que el investigador desea explicar se considera como la variable dependiente, la variable que se espera que explique el cambio de la variable dependiente. Es referida como la variable independiente. Es decir, la variable dependiente es el resultado espariable de las variables, ¿verdad? Que se les conoce como variables de criterio, y a las variables independientes como variables predictivas. Variables dependientes para el estudio. Características de desarrollo de la planta: la caída de la hoja, baja productividad de kilos, las flores de la planta, el follaje y terreno del cultivo. Una de pruebas pilotos
con 1000 plántulas con manejo integral, otro con 1000 plántulas de cultivo convencional, lo que es nutrientes y minerales en el suelo, uso de agroquímicos, fungicidas y plaguicidas, dosificación de nutrientes por etapa de desarrollo y del cultivo. Operacionalización de variables. El objetivo específico, realizar un estudio de suelo para diagnosticar la problemática de caída de flores y frutos de la etapa de floración en el pimentón Cassicuna en la unidad de producción y Esperanza, ubicada en el sector oscuro, parroquia La Molina, municipio de Sucre, estado Mérida. Variable: nutrientes y minerales del suelo, de semillero y de cultivo. Dimensiones: desarrollado de la planta, número de hojas y características de las plantas de control. Indicador: color, marchitez y tamaño. El instrumento: el registro de datos diarios. Aplicar un abono rico en nitrógeno para suministrar al pimentón Cassicuna los nutrientes suficientes para mejorar la etapa de fertilización. Número de hojas, de calidad del tallo, tamaño de la planta, calidad del fruto. Medida en crecimiento de peso, aspecto físico del fruto. Cuadro de registro de las variables mencionadas. Comparar el tipo de abono que se suministra actualmente con el experimental en etapa de fertilización de cultivo del pimentón Cassicuna para diferenciar el rendimiento de la producción. Abonos nitrogenados, insumos agroquímicos, desarrollo de la planta, nutrientes y estudio de suelo. Capítulo 3, marco metodológico, ¿verdad? Marco metodológico es el conjunto de procedimientos lógicos, operacionales implícitos en todo proceso de investigación con el objeto de ponerlo y sistematizarlo, ¿verdad? Según Balestrini 2006, es el conjunto de procedimientos lógicos, operacionales implícitos en todo proceso de investigación con el objeto de ponerlo de manifiesto y sistematizarlo, a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos estudios y de reconstruir los datos a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados. Nivel de la investigación. El nivel de la investigación es experimental por cuanto se resaltaron las características fundamentales del problema o objeto de estudio con referencia a este. Tamayo 2001. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Diseño de la investigación. Para manejo integral del cultivo de pimentón se desarrolla una investigación experimental pura, debido a que estuvo en contacto directo con la situación en estudio y se realizó en el mismo sitio donde suceden los hechos. Al respecto, Hernández 2006 señala: la investigación experimental se basa en el manejo de variables independientes que influyen sobre la dependiente, como muestras de una población o no muestras de la población, a cambio de parámetros que se verán reflejados en las variables dependientes con información de datos primarios obtenidos directamente de la realidad. Determinación de la población y muestras. Según Hernández 2006, la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para las cuales serán extensivas a las conclusiones de la investigación. La muestra. En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto permite hacer inferencia o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido que para el caso de la presente investigación estará conformado por 1000 plántulas de pimentón. Selección de instrumentos y medición, técnicas e instrumentos de recolección de datos, con la finalidad de darle cumplimiento a los objetivos planteados para el manejo. La absorción directa se inicia
con la inducción en el área de la aplicación del suelo con la finalidad de apreciar el sistema utilizado para analizar la caída de las hojas, flores de pimentón en la finca Mi Esperanza. Para su aplicación se utilizó como instrumento de recolección de datos en guía de observación. Elaboración de instrumentos. Observación directa para la elaboración de semilleros. Preparación del terreno. Estos instrumentos se utilizan para el control de los dos lotes, del terreno, el experimental y control. Según Hernández, 1998, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir o investigar. En tal sentido, el criterio de validez está determinado por la presencia del juicio de expertos, los cuales establecen y analizan la correspondiente entre los objetivos de los indicadores desde el punto de vista de congruencia y claridad. Realización del experimento. Visitar los terrenos objeto de estudio. Fase experimental. Estudio fitopatológico y nutricional del suelo para ambos terrenos. Para ambos terrenos. El semillero de ambos terrenos se ejecutó en las mismas condiciones que se aplicó el mismo sustrato y la misma semilla, pero los procesos de trasplante y manejo del cultivo de pimentón son distintos, son diferentes. Muchas gracias.